¿Cuáles son las curiosidades que podemos comentar por el tema de tu práctica, con tu experiencia? Que la gente, por ejemplo, que he utilizado sin una orientación médica antes y he venido para ti, ¿cómo cambia la mentalidad de la persona? Me ha pasado de que haya venido un paciente, eso solo me ha pasado una vez, gracias a Dios, ha venido un paciente a pedirme que le quitara la testosterona. Y yo le he preguntado por qué, si usted se encuentra muy bien, le veo que su estado... Dice, sí, porque doctor, me dijo literal, me dice, le he fallado. ¿Que me has fallado? ¿Cómo? Y me dice, usted me dijo que yo hiciera esto cada 2 semanas y yo me lo he puesto cada 7 días. Y me siento mal, me siento agresivo, me siento... Claro, él había generado un desequilibrio. Él se había ido al doble o al triple de la cantidad de testosterona que necesitaba. Y volvemos a lo que te decía antes. Lo que genera el problema con las hormonas no es la hormona, es el desequilibrio. Si calculamos de manera muy precisa cuánta hormona necesita una persona y esa persona, por la idea de decir, pues si con esto me siento tan bien, si me pongo el doble me voy a sentir infinitamente mejor, ha generado un desequilibrio, pues pasan cosas. Eso me pasó una vez. Por supuesto, viene pacientes que dicen, no, yo lo que usted me ha recomendado, yo me pongo 6 veces más, me lo ha dicho mi entrenador en el gimnasio. Yo me pongo, tengo un paciente que se ponía 500 miligramos de testosterona cada 4 días. Evidentemente tenía un desarrollo muscular fuera de lo común, pero había roto el eje, que es como llamamos los médicos, el eje hipófisis-testículo, que es el cerebro, tiene que tener cierto control sobre lo que hace el testículo. Si tú pones mucha hormona de fuera, ese control se rompe. Y empezaba a tener efectos secundarios, pues de granos, de pérdida de cabello, y empezaba a notar signos de desequilibrio hormonal. Pero cuando yo le digo que necesita 6 veces menos, él me dice, pero es que entonces no voy a estar igual de bien que estoy ahora. Por dentro decía, bueno, bien no estás, pero bueno. Entonces hicimos un programa donde poco a poco iba a ir bajando la cantidad de testosterona que iba a utilizar, un proceso de casi 6 meses, y a día de hoy tiene la cantidad que necesita, está encantado de la vida porque no tiene ningún efecto secundario y su efecto trófico, su efecto sobre el músculo se conserva, y es de esta gente que te dice, pues, ¿y usted por qué no sale en la tele y se lo dice a toda la gente del gimnasio? Porque en el gimnasio la creencia es que mientras más hormona te pongas, más bruto te vas a poner, y realmente eso no es saludable y no es del todo cierto. Cuando tú llegas al puntito de equilibrio hormonal, el ejercicio lo vas a notar. Luego ya hay gente que lo utiliza con fines supuestamente estéticos. Volvemos a lo mismo, creas un desequilibrio. Eso no es recomendable. La hormona de crecimiento, por ponerte otro ejemplo, la hormona de crecimiento que en este país está perseguida, la hormona de crecimiento en Estados Unidos, la dosis media para un señor de entre 45 y 50 años son 0.4, 0.6 unidades al día. La hormona de crecimiento es una hormona fantástica. Te da ganas de vivir, ganas de emprender, hace que duermas bien, quema la grasa abdominal, es una maravilla, ¿vale? Pero en este país está prohibida por el mal uso. Y el mal uso significa que en el mercado negro en los gimnasios hay gente que viene pinchándose 6, 8 unidades de hormona de crecimiento cuando a lo mejor la necesidad es 20 veces menor. Pues 20 veces más pues genera un desequilibrio y aparecen problemas. Convencer a esa gente que hace eso al principio es difícil, pero luego ellos van entrando en razón porque siempre les queda el miedo de que lo que están haciendo a largo plazo es poco saludable, y los vamos reentrando, y hay gente que ni siquiera necesita hormona de crecimiento. Hay gente que tiene un problema intestinal y poniendo glutamina para resolver ese problema intestinal, la glutamina es el precursor de la hormona de crecimiento. Glutamina más ejercicio en el gimnasio, se sienten igual y han dejado de tomar, que además es carísima, la hormona de crecimiento. Tú has comentado que en España está prohibido la hormona de crecimiento. No está prohibida, es muy difícil conseguirla. Necesitas muchos permisos. Y esta hormona de crecimiento que los atletas ahí que utilizan en el gimnasio sin una prescripción médica, ¿cómo consiguen esto? Es de contrabando. En algunos pacientes míos que la consumían hemos testado analíticamente, ha subido todo menos la hormona de crecimiento, o sea que lo que estaban usando no era hormona de crecimiento de verdad, y es un peligro porque al final no sabes lo que estás usando, no sabes. Hay algunas que se ha pillado en el contrabando y cuando hemos analizado lo que había era agua destilada, no era nada. Y cuando tú recomiendas una hormona de crecimiento para algún paciente tuyo entre 40 y 60 años, por ejemplo, ¿cuál es la dosis que utilizas y cuánto cuesta mensualmente para hacer un tratamiento así? Y cuando empiezas un tratamiento con una hormona de crecimiento, ¿puedes continuar
continuar para siempre? ¿Cómo funciona? Mira, yo soy médico y tengo que recomendar lo que yo creo que es mejor para mis pacientes, ¿vale? Y además el consejo tiene que ser un consejo limpio, honesto. Si yo creo que un paciente necesita hormona de crecimiento, yo se lo digo. Y además se lo pongo con argumentos clínicos y analíticos, ¿vale? La Seguridad Social, para ponerte hormona de crecimiento, que te lo puede poner, necesita que te hagas una cosa que se llama test de provocación con insulina, que es ponerte un número de unidades de insulina, provocarte una hipoglucemia, que es una cosa que se pasa muy mal, y en ese momento con la hipoglucemia medir cuánta hormona de crecimiento produce tu cuerpo. Por eso los culturistas se ponen insulina, porque la insulina y la hipoglucemia favorece la producción de hormona de crecimiento. Bueno, yo no le hago a mi paciente un test de insulina y de provocación. Yo le pongo una recomendación. Si un paciente me dice, bueno, ¿y esto dónde lo puedo conseguir? Yo le pongo cara de póker. A ver, yo le puedo decir que en Gibraltar, por ejemplo, en Reino Unido, no tienen tantas restricciones para prescribir con recetas españolas hormona de crecimiento. Pero yo no le puedo decir, vete a la farmacia tal y que te la van a dar. Mucho menos pídele a tu entrenador en el gimnasio, que él seguro que la tiene buena. La hormona, cuando se compra en España, Reino Unido, más o menos tiene el mismo precio. Alrededor de la dosis de 0,4 a 0,6 unidades, que es lo que suele necesitar. En mujeres es un poquito menos, 0,2, pero eso está alrededor de los 300 euros al mes. ¿Y se puede utilizar seguramente así por mucho tiempo o es un tratamiento que lleva 6 meses, después para un poco? Todo el tiempo que tú quieras, a las cantidades que tu cuerpo la debería estar produciendo, todo el tiempo que tú quieras. Bueno, me gusta mucho el fitness, yo miro muchos los influencers, los bodybuilders, vamos a hablar sobre esto un poco también, pero sé que muchos influencers, la gente rica utiliza mucho el GH y es algo que es una super hormona, pero lo creo que la mayoría no utiliza en la dosis correcta o no tiene un acompañamiento con el doctor como tú para mirar todo si está bien, si no hay un efecto secundario y tal. Es de cada uno saber lo que hace, ¿no? De verdad que hay cosas que yo repito muchas veces, pero es que son así. Las hormonas, dentro del equilibrio que tenía que tener en el cuerpo, son magníficas. Entonces, igual que el cuerpo deja de producirlas por el envejecimiento y hay desequilibrios porque echamos de menos esas hormonas, si yo me paso, hay desequilibrio porque he puesto demasiada. Hay un sweet spot que se llama, hay una cantidad fisiológica que nos deja cada uno con el efecto beneficioso de las hormonas y sin sus efectos secundarios. Yo puedo decir por mi experiencia que tengo amigos médicos, muchos amigos en la industria de fitness en Brasil, por ejemplo. Yo sé que en Brasil hay una industria, no solo en Brasil, pero hay una industria que es donde se vende la estética y hay una hormona que se utiliza mucho, incluso por recomendación médica, que es la oxandrolona. Me gustaría que tú hablaras un poquito sobre oxandrolona. ¿Cuál sería la prescripción médica ideal para oxandrolona? Porque sabemos que se utiliza un montón en el gimnasio en fines estéticos. Pero que no hay prescripción médica para la oxandrolona. Las hormonas que nosotros tenemos que usar son hormonas bioidénticas. Son hormonas iguales que las que tú produces, iguales estructuralmente. A mí me pregunta la gente en la consulta, ¿pero son naturales? No, mire, la progesterona que yo receto viene de la yuca, pero luego ha sufrido un proceso sintético. Lo importante es que la hormona sea estructuralmente idéntica a la que tú produces. Si es estructuralmente idéntica, ya podemos hablar de tu equilibrio. Pero si yo te estoy dando algo como la oxandrolona que tú no lo vas a producir y que es algo externo y que ya implica que el cuerpo tenga que descomponerla, con lo cual al descomponerla vas a ensuciar en la sangre y vas a sobrecargar a tu hígado. Bueno, la oxandrolona tiene el puntito de que para desarrollar la musculatura es brutal el efecto, pero no tiene indicación médica porque dentro de la indicación médica no viene que tú vayas a desarrollar tu musculatura. En el futuro, por ponerte un ejemplo, a lo mejor podría ser una opción interesante para señores de 75, 80 años que llevan sin hacer deporte la tira y que necesitamos un desarrollo muscular porque la sarcopenia, que es la palabra para decir que ha desaparecido tu músculo, necesitamos que no haya sarcopenia. Las personas mayores dejan de hacer deporte, pierden su musculatura, se caen, se rompen la cadera y se mueren. Es algo que ocurre muchísimas veces. Entonces, si nosotros podemos evitar que pierdan musculatura, pero es que para que no pierdan musculatura, el estímulo principal, los dos estímulos son el ejercicio y la testosterona. ¿Y la gente te pregunta por oxandrolona en el consultorio? Muy poco porque les da miedo. Saben que nosotros no vamos a mandar eso. Y sabemos que los fisiculturistas, bodybuilders, todos, ¿no? De Mr. Olympia, Dorian Yates, que es aquí de Marbella, que quiero entrevistar aquí, Dorian. Tú vas a estar aquí con nosotros.